Dios le bendiga a todo este público que lo está mirando a través de esta plataforma. Así que les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Hoy tenemos una entrega bien especial. Hoy vamos a estar hablando el porqué de un proceso de liberación. ¿Por qué se necesita un proceso de liberación para nosotros ser libres? Hay muchas razones por las cuales necesitamos un proceso de liberación. A veces hay personas que dicen, pero ¿cómo es de que ya si me oran, porque ya yo no soy libre de una vez? Entonces a veces se ha pensado de que ya se te oró y tú eres libre. Y por mucho tiempo la iglesia ha pensado eso, que en una simple oración que quizás se haga un día, un servicio, en un culto, quizá a alguien un día se le manifestó un demonio y usted esté orando por esa persona y esa persona cae al suelo, recibe liberación. A veces nosotros pensamos que ya porque esa persona quizá cayó al suelo, quizá porque esa persona vomitó, a veces pensamos que ya esa persona es totalmente libre. Hay casos de personas que sí, de un solo toque, de una sola oración, han sido libres. Pero esto no rompe las reglas, es decir, nunca la excepción ha roto las reglas. Entonces, nosotros vemos que en el ministerio de Jesús, Jesús oraba por la gente y la gente era libre inmediatamente. Pero recuerden que se trata de Jesús. A veces la gente dice, no, pero que la Biblia dice que en su nombre íbamos a hacer cosas mayores que él, pero esto no implica de que íbamos a hacer cosas mayores que él. Esto no implica de que en el caso, por ejemplo, de la liberación, pasar así, de que ya usted oró por alguien inmediatamente libre. Hay gente que ha orado por personas que tienen problemas mentales. Por ejemplo, yo he tenido casos. Son casos que no me gustan mucho porque son un poco complicados. Pero esos casos de gente que tienen a veces problemas mentales son casos que toman un proceso. Pero vemos a Jesús que ora inmediatamente la gente era libre, pero eso no pasa con todos los ministerios. Aunque nosotros pudimos ver un ministerio que era muy famoso en África, que era el ministerio del profeta TB Joshua, un hombre al cual admiramos, al cual respetamos por esa trayectoria, que tenía muchas de esa gente que usted veía, que decía, soy libre, eran personas que eran libres del demonio principal que le atormentaba, pero no era que era libre en una totalidad. Por ejemplo, yo he orado por muchas personas que llegaron a ir a África, a la SCOAN, donde TB Joshua a recibir liberación, y por dominicanos también, que cuando él estuvo aquí en el país, fueron tocados por él en el nombre de Jesús, recibieron liberación, pero llegaron a este ministerio para seguir un proceso de liberación, porque fueron libres de los demonios principales, pero no eran que eran libres en una totalidad, porque luego que fue pasando el tiempo se fueron dando cuenta de otras situaciones que ya empezaron a vivir, a pesar de que fueron libres del demonio principal que la atormentaba, pero empezaron a verse otras situaciones y esas personas tuvieron que entrar en un proceso de liberación. Siempre he explicado y siempre he hablado que la liberación es un asunto que no es tanto de una manifestación, sino de un resultado. Por eso la liberación
debe de trabajarse por proceso, porque hay veces que nosotros estamos orando por alguien, pero a veces no sabemos la magnitud de la atadura de esa persona. De hecho, a veces hay demonios que nosotros estamos orando y ese demonio nosotros vemos que no quiere soltar el cuerpo y nosotros aplicamos todos los tipos de códigos y no vemos una solución referente a que ese espíritu de la tiniebla suelte ese cuerpo. Y muchas veces no es que el ministro de liberación no tiene autoridad, sino es que ese demonio, ese espíritu de la tiniebla tiene mucha legalidad sobre ese cuerpo. Por eso muchas veces cuando yo me he topado con casos de personas que tienen esos demonios que hacen a veces esa resistencia, yo muchas veces paro la liberación y le pregunto y empiezo a hablar con la persona para ver el tipo de legalidad o pacto que esta persona haya hecho o los familiares hayan hecho para luego entonces sacar fuera ese demonio. Entonces, ¿por qué el proceso en una liberación? ¿Por qué el proceso? Porque, como les decía anteriormente, hay personas que vienen de una familia ancestral, de una familia que practicó mucho la brujería, la hechicería, donde abuelo, abuela, tío, eran brujos. Entonces usted viene de esa familia y usted no sabe cuántos pactos se hicieron en esa familia. Entonces, ¿qué sucede? Ahora esa persona viene a los caminos de Dios y usted piensa que en una oración va a quedar libre. Hay veces que Dios puede hacerlo porque no vamos a disminuir el poder de Dios. Claro que Dios puede hacerlo, pero la mayoría de veces Dios lo hace en proceso, a veces por la misma persona. No lo liberta de una vez para Dios ir dándole ciertas enseñanzas a esa misma persona. Porque a veces hay gente que si son libres de una vez, muchas veces sueltan hasta el evangelio. Entonces los demonios son como una cebolla, que usted quita una capa, pero hay otra capa. Por eso los demonios en el cuerpo humano, ellos están divididos por colonias o territorios. Entonces, cada territorio y cada colonia tiene un demonio principal o tiene un espíritu jefe, por decirlo así. Entonces, ese demonio principal, o ese espíritu jefe de esa colonia, es el que controla esa colonia de ahí, de ese lugar. Entonces, muchas veces en la liberación, usted pide de que ese espíritu sea el que hable. Y hay muchas veces que en la liberación que nosotros hemos tenido, a veces nosotros sacando el espíritu jefe, salen los demás demonios. Como pasó con Jesús. ¿Cómo te llama? Legión, porque somos muchos. Inmediatamente Jesús sacó a ese espíritu que habló. Eso implicaba que se parece que era el jefe. Inmediatamente Jesús lo sacó, los demás demonios salieron. Muchas veces pasa esto, que usted saca el espíritu principal y salen los demás demonios que están bajo el control de él. Pero hay veces que es al contrario. Hay veces que hay que sacar los súbditos. Hay veces que hay que sacar los espíritus de menor rango para que el espíritu de mayor rango quede sin fuerza y ahí usted pueda sacarlo. Es decir, todo depende en la liberación cómo Dios te mueva espiritualmente hablando. Entonces, por eso es importante la liberación en proceso, porque usted puede sacar y liberar a una persona de X área. Pero hay otras áreas donde hay más ataduras. Entonces, ahí donde están esas ataduras, esas otras áreas donde están esas ataduras, esa persona también necesita ser liberado. Es decir, no es de que ya usted vino, se le oró y todos los demonios inmediatamente salen. Pueden salir todos los de una área. Ejemplo, si su problema es un problema
de insomnio, por ejemplo. Yo no puedo dormir. Después que me pasó X problema, yo no puedo dormir. Entonces, sabemos que ahí está insomnio, pero sabemos también que ahí hay otros espíritus más, que sacamos esos espíritus y ellos van a salir, porque es como si fuera una familia. Pero resulta que usted ha sido liberado de insomnio y de esa colonia que andaba con insomnio, pero quizá en otras áreas de su vida hay que hacer otro tipo de rompimiento. Entonces quizá usted se le oró por insomnio y salieron todos los demonios que andaban con insomnio. Ya usted está durmiendo bien, usted está descansando bien y usted dice: soy libre. Realmente usted es libre, es verdad, pero usted fue libre de esa área que le atormentaba a usted. Pero puede ser que hayan en otras áreas que usted necesite liberación, la cual usted quizás no le da mucha importancia porque no es el área que le está atormentando. Usted le está dando importancia simplemente a lo que a usted en el momento le atormenta. ¿Y qué es lo que le atormenta? Que no puede dormir. Entonces, como inmediatamente esos demonios fueron sacados en el nombre de Jesús, usted dice: soy libre. Es verdad, eres libre de esa área, pero hay otras áreas que tienen que ser trabajadas. Entonces, por eso es la importancia de trabajar en un proceso de liberación. Y eso pasó con esta gente que llegaron a visitar el ministerio de T.B. Joshua. Por esta gente que T.B. Joshua llegó a orar por ellos. No es que T.B. Joshua no tenía una unción. Claro que tenía una unción, fue notoria la unción. Y ellos fueron libres de esos espíritus principales que le atormentaban. Pero ¿qué sucede? Luego del tiempo que fueron liberados por el profeta y otros ministros de Dios, los cuales han orado por personas que han sido libres, pero han sido libres del espíritu del momento que le está atacando. Entonces, a veces esas personas llegan a este ministerio, llegan a otros ministerios y dicen: me oró Juan Carlos Harrigan, me oró Giovanni. Estoy hablando de gente que ministra liberación, porque a mí me han llegado gente de la iglesia de Giovanni, me han llegado gente de la iglesia de Juan Carlos Harrigan, me han llegado gente de la iglesia de Rudy Gracia. Pero no es de que estas personas no han sido libres. No han sido libres. Claro, ellos fueron libres del espíritu principal. Ahora, ¿por qué vienen a este ministerio y visitan otro ministerio? Porque empiezan ahora a sentir ataduras de otras áreas. Entonces, a veces han llegado gente aquí: no, porque por mí oró Juan Carlos, por mí oró Giovanni, por mí oró T.B. Joshua, por mí oró Metiviel. Y un sinnúmero de gente que son usados por Dios. Y ellos me dicen: ¿cómo es que esa gente oraron por mí? Yo fui liberado. ¿Y cómo es que ahora usted me ora y se me manifiesta un demonio? Y yo le digo: no es que a mí Dios me usa más que a ellos, no. Sino es que yo estoy tranquilo, hablo contigo, entramos en una conversación, tú me explicas cosas que no le explicaste a ellos, porque a ellos tú no le explicas nada, simplemente tú vas a un servicio, a un culto. Y no es lo mismo tú ir a un culto, a un servicio, donde tú puedes recibir una liberación, cuando tú vienes donde un ministro de liberación, que ministra liberación por sesiones, que tú te sientas a hablar con esa persona. Entonces, como esa persona viene y se sienta a hablar conmigo, viene y me explica ciertas cosas y profundidades de la cual él hizo o ella hizo, ya yo tengo ese conocimiento y empiezo a orar por esa persona, y otras cosas que Dios me empiece a revelar, que la persona empieza a recibir. Pero esto no implica que aquellos hombres de Dios no tienen unción. Lo que pasa es que ellos se mueven en el área de una liberación en público. Entonces, la liberación en privado es una liberación de proceso, es una liberación donde usted habla con el ministro de liberación. Entonces, la liberación es más profunda.
Pero cuando usted va a las liberaciones que son en público, va a salir siempre, la mayoría de veces, quizá el demonio principal que te está atormentando. Entonces, al ya tú no sentir lo que sentía, ¿qué tú dices? Soy libre. Entonces, cuando esa persona te llaman o los ujieres te llaman a que tú testifiques, dígame, ¿usted se siente tal y tal cosa? No me lo siento. Ah, pues usted es libre. Dele la gloria a Jesús. Claro, es libre, pero de esos espíritus principales que te estaban atormentando. Entonces, por eso a veces tú te preguntas, pero wow, me oró fulano, me oró perencejo, pero yo sigo, ya no siento lo que sentía, pero estoy sintiendo otras cosas. Lo que pasa es que en otras áreas tú necesitas ser liberado. Entonces, por eso es la importancia de ministrar liberación en proceso, como los médicos. Usted no ve que usted va al médico hoy, usted tiene una cita con el médico le manda a hacer análisis y luego entonces que el médico a través de los análisis sabe el mal que usted tiene, entonces el médico le da la medicina. Entonces, así mismo es el ministro de liberación. La persona viene donde el ministro de liberación. El ministro de liberación lo evalúa a través de preguntas, le hace una entrevista y ya ahora ha identificado el mal. El ministro de liberación ha identificado el mal, más lo que Dios le revele en el momento, y va a empezar a orar por esa persona. Entonces esa persona va a empezar a recibir liberación. Pero ¿qué hace el ministro de Dios? Entonces el ministro de Dios entonces empieza a darle su dieta espiritual. ¿Cómo así? Bueno, hágase 3 días de ayuno, hágase 4, hágase 5. Y hágase esos ayunos por motivo a su liberación, para que Dios te libere por completo. Es una dieta espiritual. Lea las escrituras. Apártese con el Señor. Entonces, todas estas dietas espirituales se le va dando a la gente y se le va enseñando para que la gente pueda recibir esa liberación. Pero todo es un proceso. Entonces, si ahí hubo una manifestación demoníaca, donde se manifestó un demonio, y el demonio entonces dice, ¿cómo fue que entró a ese cuerpo? Porque es bueno aclarar esto. Con los demonios, usted puede hablar con los demonios. Ahora, usted lo que tiene que saber, qué es lo que usted va a hablar y qué es lo que usted va a preguntar. Porque usted puede preguntar cómo te llamas. Usted puede preguntar cómo entró. Usted puede preguntar cuántos demonios andan contigo. Cuando usted hace esa pregunta, ¿cuántos demonios andan contigo? Usted se está refiriendo a los demonios que están en la colonia. Que están en la colonia de ese espíritu. Si cuántos andan contigo. Es decir, son preguntas clave que usted puede hacer. Esta pregunta clave lo va a ayudar a usted también a poder darle la dieta espiritual que esta persona necesita. Si por ejemplo el demonio dice, yo entré por adulterio, que sacó ese demonio en el nombre de Jesús, usted ahora sabe de que a esta persona usted le va a dar una explicación y le va a decir, mira, este demonio entró por adulterio. Ya usted debe de cuidarse. Ya usted no puede abrir esa puerta. Para que la persona entienda que no puede abrir ya esa puerta. Por eso Jesús muchas veces le decía a la gente, vete y no peque más. Entonces, hay veces que a la gente se le ministra liberación, pero la gente sigue a veces en su misma vida. Entonces, por eso la liberación en privado, la liberación que es en proceso, es mucho mejor que en público. En público mucha gente recibe.
Porque hay gente que son liberados en público. Ahora, hay muchos predicadores y muchos ministros de liberación que a veces la liberación en público la toman como un espectáculo. Ven saltando como un gato. Arrástrate como una culebra. Eso no es bueno, usted hacerlo en una liberación en público. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es que maltrata el cuerpo de esa persona. Pero a veces la gente lo hace por la falta de conocimiento, porque entiende que los demonios se están sujetando a ellos. Y los demonios muchas veces lo que se están es burlando porque están maltratando el cuerpo de esa persona. Entonces, la autoridad en Dios no se demuestra usted diciéndole a un demonio, como un perro, brinca como un canguro, arrástrate como una serpiente. La autoridad que Dios le ha dado a usted es que cuando usted le dé orden al demonio, el demonio salga. Porque a veces vemos que tenemos una supuesta autoridad, que le decimos al demonio, arrástrate, pero cuando le decimos al demonio, sal, el demonio no quiere salir. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, hermano, nosotros podemos sí preguntar cosas clave, porque si esa persona cometió un pecado, ahora usted puede explicarle de que ya no puede abrir más esa puerta. Porque es interesante a veces explicar estas cosas para que no se cometan errores a la hora de ministrar liberación. Pero es bueno preguntar, pero cosas clave. En una ocasión se le preguntaba a un demonio que cómo entró. Entonces el demonio decía que entró a través de una brujería. Ok, pero sí, entraste a través de una brujería, pero ¿cómo fue la brujería? Bueno, la brujería se la enviaron y se la plasmamos a través de los sueños. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces con los sueños y pedirle a Dios que nos dé discernimiento en los sueños. Entonces se le preguntó, fue a través de los sueños entró la brujería. Pero ¿qué sucede? Le estábamos orando a la persona y el demonio no quería salir. Y me dice el demonio decía que tenía una legalidad. Digo, pero ¿cuál es la legalidad que tú tienes? No, la legalidad que tenemos es que en su almohada ahí hay cosas que son nuestras. Hermano, paramos la liberación, se paró la liberación, y cuando se buscó en la almohada, ahí habían, no sé cómo eso entró ahí, porque la persona que recibió la liberación no fue que hizo eso, que entró eso ahí, porque esa misma persona estaba sorprendida con lo que había dentro de la almohada. Dentro de la almohada habían unos muñequitos con los nombres de ella. Entonces, ella no fue que lo entró en esa almohada. La almohada no tiene un roto por parte. No se ve que fue rota y luego la cosieron. Todo estaba de fábrica. ¿Cómo llegó eso ahí? Los demonios pusieron eso ahí. Es decir, que miren cómo los demonios, ellos preparan muchas veces su ambiente de legalidad para ellos no salir. Él dijo que entró por un sueño, se le oró, pero el demonio no salía. Y yo preguntaba, ¿hay algo más? Y ahí es donde el demonio habla de lo que había en la almohada. Y así ha pasado con mucha gente, donde la legalidad del demonio a veces ha estado en el colchón, en un colchón nuevo, en una cama nueva. Se ha rajado la cama y dentro de la cama han visto objetos de brujería. Pero no hay un roto en la cama, no hay nada, la cama está de fábrica. ¿Cómo llegó eso ahí? Los demonios. Y a veces usted ve que hay gente que a veces le dice a usted, porque que ya hemos tenido esa experiencia, a veces hay gente que le dice a usted, pero yo no duermo, yo no puedo dormir, yo esto, yo lo otro. Y a veces usted ora y usted no ve una solución al problema. Y a veces el problema no está
en la oración que está haciendo el ministro, de que quizás no hay autoridad. Hay veces que hay ciertas legalidades. Eso pasa, que hay veces que hay legalidades. Y así pasaba con una persona. Y luego investigando, y Dios reveló que se revisara el colchón de su cama. No es que ahora a todo el mundo que usted le está orando, que no puede dormir, raja la cama. No, no, no. Por eso siempre digo que la liberación es revelación. Hay veces que el demonio, con la autoridad que Dios ha delegado sobre usted como hombre y mujer de Dios, el demonio te puede decir esa legalidad dónde está. Pero hay veces que quizás no te lo dice. Y tiene que venir por revelación. Y ahí estaba. Había un problema ahí. Entonces, muchas veces esto pasa. Entonces, por eso es necesario los procesos de liberación. Porque a veces a ti te oran y no pasa nada y tú tienes el problema. Bueno, me han orado muchísimas veces y yo sigo con el mismo problema. Pero ¿cómo te han orado? Ah, hoy que te oraron y ya, un día que te oraron. Entonces hay veces que hay personas que la liberación de ellos no es un asunto de un día. Es un asunto de un proceso. Hay personas que ellos le explican su problema. Y cuando te explican su problema, tú dices, esta persona tiene problemas. Esta persona hay problemas demoníacos. Pero tú empiezas a orar, empiezas a decir que venga el principal de este cuerpo, que venga el hombre fuerte de este cuerpo. Tú empiezas a aplicar todos los códigos que tú quieras. Y no hay una manifestación demoníaca. A mí me ha pasado, he orado por personas que han aplicado todos los códigos y no ha visto manifestación demoníaca por parte. De hecho, ni un abotezo ha echado la gente. Pero es la primera sesión. Pero la gente ha explicado que tiene problemas. Cuando venimos, le hacemos una segunda sesión, no pasa nada. Una tercera sesión, no pasa nada. En una cuarta sesión, hemos visto entonces personas hasta encaramadas por la pared. Hablando en hipérbole. Entonces, ya en una cuarta sesión se ha visto el resultado ahora. Pero en ese proceso de liberación, aunque la persona no ha visto una manifestación, la persona está viendo ciertos resultados. Pastor, no me estoy sintiendo igual como me sentía. Pero al final se ve una manifestación. A mí me llegó una muchacha de los Estados Unidos con un problema de depresión, con un problema que quería matarse, quitarse la vida. Yo había orado por esa persona por teléfono y no pasaba nada. Yo digo, bueno, ven al país para orar por ti personal. Cuando oro por ella personal, no pasa nada el primer día. Cuando viene el segundo día, le digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento un poco mejor, pastor. Oro el segundo día, no pasa nada en el sentido de manifestación. Pero le voy preguntando a ella cómo se va sintiendo. Pero la persona me va diciendo que se va sintiendo mejor. En la tercera sesión se le manifestó un demonio. Y el demonio se llamaba locura. Era el demonio que provocaba que tome pastillas. Era el demonio que provocaba que ella se sienta como que ella estaba en el aire. Que ella se sienta como que no era ella. Era ese demonio. Pero ese demonio andaba con otros demonios más. Pero en una tercera sesión fue que este demonio salió a flote. ¿Por qué? Porque en cada sesión que usted va ministrando la liberación a la gente, al demonio usted le va dando un golpe. Un golpe, un golpe, un golpe, hasta que llega el momento que se manifiesta y sale a la luz. Por eso ustedes han visto que hay personas que a veces usted nunca en su vida le ha visto una manifestación demoníaca, y en un servicio de la iglesia, un culto de la iglesia, hay una manifestación demoníaca que usted dice, pero ve acá, ¿y cómo fue esto? Esta persona nunca se le había manifestado un demonio. Pero ¿qué pasa? Que a cada servicio, a cada culto que va, esa unción que se mueve ahí en esa iglesia, parece que le estaba dando al demonio. Dándole al demonio. Hasta que llegó un momento que descendió una unción bien fuerte, que el demonio no aguantó y salió a flote.
Asimismo, es la liberación en proceso. Entonces, por eso la liberación en proceso es bien importante. Esa liberación en proceso, esa liberación en sesiones. Que una liberación que se te oró hoy y ya nunca más se te ha orado. Yo he orado por muchas personas que le han orado y ellos no han visto los resultados. ¿Pero por qué no han visto los resultados? Porque en su iglesia le oraron una sola vez. Le oraron, cayó, ya eres libre. Entonces, a veces hay personas que su liberación va a ser por sesiones. Será un proceso para ellos poder ser libres. Y a veces hay personas de esas que están pasando por un proceso de liberación. Es porque ellos también van a administrar liberación a otros. Y en ese mismo proceso de liberación, con su propia liberación, ellos van aprendiendo a cómo también liberar a otros. Entonces, por eso es importante la oración en sesiones. Por eso es importante la oración en procesos. Porque hay cosas que serán un proceso. Y ahí usted va hablando con la persona y le va enseñando a cómo guardar esa liberación de que ya no le abra más puerta al pecado. Vuelvo y digo, por eso Jesús le decía, vete y no peque más. Así que te exhorto que si no le ha dado me gusta este video, le dé me gusta y también comparta esta transmisión a otras personas. Así que voy a orar por toda la gente que está conectado ahí. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, toda esa gente que está ahí, que tiene ataduras demoníacas, ahora en el nombre de Jesús, toda atadura demoníaca se va a los abismos ahora, en el nombre de Jesús, toda atadura demoníaca se va a los abismos, en el nombre poderoso de Jesús. El que se va ahora, el que se va rompiendo ahora, todo lo que te ata ahora se va a los abismos, en el nombre de Jesús. Todo lo que está oculto y no quiere salir a la luz ahora, en el nombre de Jesús. Todo lo que está oculto sale ahora, en el nombre de Jesús, y se va a los abismos. Todo lo que está oculto se va a los abismos ahora, en el nombre de Jesús. Toda estructura demoníaca se empieza a romper ahora, en el nombre de Jesús. Se rompen las estructuras demoníacas ahora, en el nombre de Jesús. Se rompe toda estructura demoníaca, en el nombre de Jesús. Todo lo que está en tu estómago empieza a salir por la boca ahora. Esa persona que le han dado tierra de cementerio a comer, tanto en sueño como físicamente, sale todo por la boca ahora, sale todo ahora, en el nombre de Jesús. Se va todo a los abismos, empieza a recibir liberación ahora, en el nombre de Jesús ahora. Es que los demonios sueltan los cuerpos ahora, se van los demonios ahora a los abismos, en el nombre de Jesús. Es que toda columna torcida se empieza a enderezar ahora, en el nombre de Jesús. Es que empezamos a declarar liberación, empezamos a declarar sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, amado, que Dios te bendiga de una manera especial.